de la narconómina. Colega Violeta, buenas tardes. El secretario de la Comisión de Presupuestos, Carol Altamirano, dijo que los estados con menores índices de desarrollo humano, entre ellos 2 de los 5 gobernados por el PRD, Guerrero y Oaxaca, deben tener mayores recursos si es que el gobierno federal busca darle sentido social al presupuesto 2014. Le agradezco, diputado secretario de la Comisión de Presupuesto, don Carol Altamirano, atender al 760 del cuadrante. Buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, Federico. Me siento muy honrado de participar contigo en este programa. Gracias por tomar la llamada telefónica. Diputado, y en su calidad de secretario de la Comisión de Presupuesto, ¿cuándo concluye este proceso? Decía, entiendo, el coordinador de los diputados del PRI, Manuel Fabio Beltrones, que esta misma semana o en unos días más quedaría ya cerrado el tema del presupuesto de egresos. Después se concluye la miscelánea fiscal, ahora sigue el presupuesto de egresos 2014, pero ¿cuándo es esa fecha definitiva? Así es, Federico. Nosotros tenemos planeado en el calendario que ya aprobó la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para que el próximo miércoles podamos ya sesionar tanto la Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto y el Pleno de la Cámara de Diputados para poder aterrizar y aprobar el presupuesto. Tenemos 2 componentes. La primera es el decreto, es decir, son los criterios, las disposiciones para instrumentar y ejecutar el gasto. Quiero decirte que en el decreto ya llevamos un avance muy importante en la mesa técnica que hemos estado revisando el decreto. Ahí hay un avance, pero el otro componente que se refiere a los anexos, es decir, ya que abarca el contenido, los montos, los proyectos y los montos, ahí pensamos que el día de mañana pudiera concluirse. Aquí lo importante es, ante 2 días, para que la Cámara pueda aprobar el presupuesto, desde la izquierda, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para comenzar además fracciones parlamentarias, que ahora que ya aprobamos una reforma hacendaria, que ahora que el empresario, que la gente ya va a pagar impuestos, se requiere que desde el gobierno se haga un esfuerzo para transparentar el gasto. Porque el problema, Federico, no es establecer impuestos, el problema es que la gente no sabe en dónde se aplica. La gente no quiere pagar impuestos porque tiene mucha desconfianza en el gobierno. Gran parte de ese recurso, todos lo sabemos, se va por el caño de la corrupción. Si queremos que se transparente las finanzas, si queremos que la gente pague los impuestos, lo primero que hay que hacer es transparentar el gasto. Por eso el PRD está planteando como prioridad que en el decreto podamos establecer criterios, disposiciones de ahorro, pero también de austeridad republicana. Creo que este es el momento más oportuno para que desde el Ejecutivo Federal se haga un esfuerzo para apretarse el cinturón, para ahorrar, para todo un programa de austeridad, y que esos recursos, todos los recursos, podemos destinarlos a proyectos sociales, programas sociales y obras de infraestructura. Y este es vital. Estamos condenados a hacerlo, Federico, porque si revisamos, en los últimos años ha crecido el presupuesto de manera impresionante. Ha crecido, sobre todo, si consideramos que en el 2004 el presupuesto representaba el 1.6 billones, ahora estamos hablando, en 2014 vamos a tener 3 veces más, 4.4. Pero el otro problema es que en los últimos años también ha caído la inversión en infraestructura. Si ha crecido el gasto y ha caído la inversión en infraestructura, esto nos lleva a la conclusión de que ha crecido el gasto correcto. Por eso una de las prioridades es disminuir, poner candados, todo un programa de austeridad republicana, y que ese recurso sea invertido en programas sociales y en infraestructura, Federico. Con relación, me parece este punto interesante, infraestructura, no gasto corriente, y revisando aquí su propuesta, entiendo que en el ámbito de la administración pública no se plantea
desaparecer o eliminar los seguros médicos privados, precisamente de la alta burocracia, apoyos para uso de vehículos particulares, compensaciones en el apartado de contingencias económicas, que la verdad no entiendo, y el área de comunicación social. Mira, aquí lo importante es que necesitamos acabar de una vez por todas con las prebendas que tienen los altos funcionarios, Federico, porque eso ofende, porque eso agrade a la ciudadanía. Los funcionarios, sobre todo de director general para arriba, tienen grandes sueldos, pero aparte de los sueldos, tú sabes que hacen maroma y teatro para establecer compensaciones adicionales, es decir, los famosos bonos. Pero aparte hay prebendas. Desde el terreno lo que proponemos es, si todos tienen ISSSTE, eso, y estoy hablando de los tres poderes, poder legislativo, judicial, ejecutivo, si todos, si tienen ISSSTE, lo que se ocupe el ISSSTE, y que no se esté gastando en seguros privados. Eso ya no es posible en un país que necesita recursos para la reconstrucción, en un país que tiene más de 50 millones de pobres, y en un país que yo quiero ponerte el ejemplo, de acuerdo al índice de desarrollo humano, tenemos 10 estados en pobreza, los 10 estamos por el país. El fondo compensatorio para ayudar a estos estados se llama FONREGION, el fondo regional. En la propuesta del gobierno de Peña Nieto crece 3.7%. No es posible que el gasto, el instrumento financiero más importante para combatir la pobreza en los 10 estados más pobres, crezca 3.7%, y el gasto programable 2013-14 crezca el 14%, Federico. Por eso desde el PRD planteamos, para que no sea demagogia lo que ha dicho el Ejecutivo, de que el paquete económico tiene un sentido social, necesitamos que ese fondo regional, ese fondo compensatorio para los 10 estados más pobres del país, y eso se determina a partir de un método de índice de desarrollo humano, crezca también mínimo en el mismo porcentaje que el gasto programado. Lo que hay que hacer para que en este país las cosas caminen bien, para que la gente pague impuestos, para que lo pague con gusto, necesitamos austeridad, ahorro, eliminar prebendas, transparentar el gasto y que ese gasto se use para combatir la pobreza, pero también para una infraestructura, para crear empleo y para ser competitivo, Federico. Ojalá que esta así se determine y desde este momento se ubique en focos rojos a entidades desfavorecidas, vulnerables del sur-sureste, a las que se pretenda castigar recortando presupuesto. Tan solo el caso de Tabasco es ya es algo crítico, y para qué decir Oaxaca, entre Guerrero, Chiapas. Así es, Federico, nosotros vamos a hacer este esfuerzo para que se transparente el gasto. Mire, necesitamos desde el decreto establecer criterios, disposiciones de austeridad republicana. Este país ya no soporta tantos sueldazos, tantas prebendas. Necesitamos, si queremos que la gente crea en el gobierno, crea en los políticos, crea en los diputados, que hagamos un esfuerzo importante para que se transparente el gasto, que el gasto sea eficaz, Federico. Quiero ponerte un dato: no es posible que en los últimos 12 años haya crecido de manera impresionante haya crecido el número de pobres. Eso significa, y eso lleva a la conclusión, que el gasto en este país no ha sido eficaz, que el gasto se pierde en lo que es la corrupción, que el gasto, antes de llegar a los pobres, se gasta mucho en la burocracia para instrumentar los programas. Necesitamos hacer algo. Si se ha aumentado los gastos, el gasto en pobreza, aumentar el número de pobres, es que se están haciendo las cosas mal, Federico. Diputado, agradezco esta primera intervención, y conforme se avanza en este tema del presupuesto 2000, su ejercicio 2014, espero que nos acompañe en el estudio para que responda a otras preguntas de la audiencia y del equipo de reporteros en lo particular. Claro, con mucho gusto, y estoy a tus órdenes. Muchas gracias por la atención, diputado Carol Altamirano, secretario de la Comisión de Presupuesto. Y tiene mucha razón al afirmar que los estados con menores índices de desarrollo humano
entre ellos Guerrero y Oaxaca, deben contar con mayores recursos que el gobierno federal, esto en el sentido del presupuesto 2014. En la misma ruta pueden inscribirse Hidalgo, Michoacán, Puebla, entre otros. Su bancada también propone incluir un programa de austeridad gubernamental y recortes en algunos programas no prioritarios. En Cedesol, por ejemplo, se pide la creación de una dirección de concertación social con un monto de 1.400 millones de pesos, pero dicen que eso no puede salir. Legisladores o compañeros del mismo grupo parlamentario solicitarán a la Cámara de Diputados que de los 5.600 millones de pesos que se tiene previsto recaudar por el gravamen de la comida chatarra, 150 se destinen al programa de Saludarte que contempla el gobierno capitalino, por lo cual participaron asambleístas como Estela Damián, Efraín Morales y Daniel Ordóñez. Una reserva en la discusión del paquete de egresos 2014 en la Cámara de Diputados, entre otros temas. Más recursos para los más pobres, concluye el Partido de la Revolución Democrática, y pues ahí está para la discusión. Al Buen Fin, negocios dañados por maestros, informó la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en